porque esos ciudadanos no son salvadoreños, no cometieron delito en El Salvador, están privados ilegalmente de libertad. ¿Qué puede decir el hipertirano de Bukele? Porque ya se le cayó toda la máscara, es un hipertirano. El circo de la dictadura. Atención. Tarek William Saab, el mismo hombre que apoya a un régimen que ha destruido Venezuela, ahora arremete contra Bukele. ¿Cómo puede alguien tan vinculado con la dictadura de Maduro tener la audacia de criticar a otros? Este ataque no es más que un intento de desviar la atención de la verdadera crisis en Venezuela. Tarek y su régimen siguen violando los derechos de miles de ciudadanos. La historia completa a continuación. Bueno, muy bien. En relación a este tema tan doloroso para los venezolanos y venezolanas, quiero destacar que el Ministerio Público el pasado día lunes atendió a aproximadamente 50 personas que son a la vez familiares directos de los que de manera ilegal, violando el derecho internacional público y el derecho internacional de los derechos humanos, fueron sin un juicio previo, sin tener derecho a la defensa, aplicándoles una ley vetusta de hace 230 años como la ley de enemigos extranjeros, que no tiene ningún asidero legal y es violatoria a la propia Constitución estadounidense y a las leyes internacionales. Tarek arremete contra Bukele, pero olvida que el mismo régimen que él apoya ha violado sistemáticamente los derechos de millones de venezolanos, deportándolos y criminalizándolos. ¿Qué credibilidad tiene un hombre que apoya a un gobierno que ha hecho lo mismo o peor con su propio pueblo? Para que efectivamente estos familiares sepan y conozcan los derechos que le asisten para que los deportados hacia El Salvador, los cuales nadie todavía conoce, ninguno de sus familiares, si están vivos o muertos, lo que agrega un nuevo delito, que es la desaparición forzada. Porque efectivamente dicen que fueron enviados al SECOT, pero ¿quiénes fueron los que fueron enviados al SECOT? Aparte de esto, tiene el descaro de denunciar la desaparición forzada bajo el gobierno de Bukele. Pero ¿qué dice de los opositores que desaparecen bajo la dictadura de Maduro? Tarek defiende a un régimen que ha secuestrado y torturado a miles de venezolanos y ahora se hace el defensor de los derechos humanos. Porque la cifra que se ha conocido y los nombres son extraoficiales. Primero 239, ahora 17. Lo que eleva la cifra a 256 ciudadanos y venezolanos ilegalmente secuestrados en la peor cárcel del planeta, como la es el SECOT. Allí se introdujo en la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador un habeas corpus, porque esos ciudadanos no son salvadoreños, no cometieron delito en El Salvador, están privados ilegalmente de libertad. Es increíble que Tarek critique las condiciones en El Salvador, cuando bajo el régimen de Maduro los venezolanos enfrentan una crisis humanitaria sin igual. Bukele lo único que ha buscado es un camino hacia la seguridad y la justicia, algo que la dictadura de Maduro ni siquiera puede soñar ofrecer a su propio pueblo. El hipertirano de Bukele, porque ya se le cayó toda la máscara, es un hipertirano que todos sabemos ha tenido un pacto secreto con los Mara, Salvatrucha, y eso se va a saber porque hay documentos que se van a desclasificar y se va a saber eso. ¿Hace esa cárcel para qué? Para matar a venezolanos que no cometieron ningún delito en El Salvador, donde sus propias madres dicen que muchos de ellos eran residentes en Estados Unidos, trabajaban, unos eran barberos, otros eran tatuadores, otros eran personas que hacían trabajo de obrero.
De paso, lo acusa de colaborar con grupos criminales, pero olvida convenientemente que su querido Maduro ha mantenido alianzas con organizaciones terroristas y paramilitares. La hipocresía de Tarek es insostenible. Su régimen ha fomentado el crimen y la corrupción a niveles sin precedentes. ¿Y cuál ha sido el medio de prueba para detenerlo? Tener un tatuaje con el nombre de la mamá, del papá, tener el barba y cabello largo, por Dios. Estamos entonces retrocediendo a la época de las cavernas. En tal sentido, El Salvador y el gobierno de Bukele, la hipertiranía de Bukele se convierte en violador masivo de los derechos humanos y violador expresamente del artículo 7 del Estatuto de Roma, que te establece claramente y tipifica lo que está haciendo Bukele como un crimen de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque ahí está mezclada la desaparición forzada, la privación ilegal de libertad, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, la criminalización, o sea, criminalizar a un venezolano por ser venezolano. O sea, por ser venezolano ya eres un criminal. Eso no se ha visto, señores. Eso no se ha visto. El intento de Tarek de deshumanizar las políticas de Bukele es un intento fallido de tapar la realidad. El gobierno de Maduro ha violado los derechos de los venezolanos durante años y Tarek no tiene moral para criticar a Bukele cuando su propio régimen es el principal violador de derechos humanos en Venezuela. Pero en este caso insólito, no es que los han deportado para que estén libres, no, los han deportado para que estén secuestrados y desaparecidos en el SECOT. Hasta se atreve a decir que Bukele secuestra a los venezolanos deportados, pero lo que realmente está ocurriendo es que su propio régimen está destruyendo el país, generando una crisis humanitaria de la que no quiere hablar. En lugar de tratar de desviar la atención, este títere lo que debería hacer es rendir cuentas por las atrocidades cometidas por Maduro. En tal sentido, el día de hoy, tal como lo anunciamos ayer, en el programa con el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Live, de repente, nosotros anunciamos que el día de hoy íbamos a enviar una carta a Volker Turk, alto comisionado de los derechos humanos de la ONU. Y efectivamente la hemos enviado el día de hoy. Hemos enviado esa comunicación de aproximadamente 6 páginas. ¿Para qué? Para que el alto comisionado de derechos humanos de la ONU se pronuncie. De paso, ha enviado una carta al alto comisionado de los derechos humanos de la ONU pidiendo respuestas sobre las acciones de Bukele que son totalmente falsas de lo que él dice. Pero mientras Tarek hace este show, el régimen de Maduro sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad todos los días en Venezuela y nunca ha pedido una intervención internacional para detenerlos. La humanidad entera, las imágenes han sido dantescas. Y el hipertirano de Bukele creía que eso le iba a dar popularidad y lo que ha ido se le ha quitado la máscara absoluta de lo que es en persona. Un arrastrado traidor de lo que fue el farabundo Martí de Liberación Nacional, que fue el que construyó su personalidad política y a quien él traicionó. Una persona de origen palestino árabe que defiende el sionismo Israel. ¿Qué pudiéramos esperar entonces? Tenemos que dar la batalla, denunciar y movilizar a nuestro pueblo. Hoy hay una gran marcha en pro de la libertad de nuestros conciudadanos que se les ha criminalizado, repito, y estigmatizado solo por ser venezolanos. Mientras Tarek se dedica a criticar a Bukele, él mismo sigue siendo el portador de un régimen corrupto y el represivo que ha destruido Venezuela. Bukele ha sido una figura de cambio para El Salvador, mientras que el único cambio que ha traído Maduro es la miseria para millones de venezolanos. Tarek no puede esconder la verdad, y el pueblo de El Salvador, al igual que el de Venezuela, lo sabe. La máscara de la dictadura de Maduro comienza a desmoronarse. Tarek William Saab, defensor incansable de la tiranía de Nicolás Maduro, ahora se atreve a atacar a Nayib Bukele, pero lo único que demuestra con esto es la hipocresía de su propio régimen.
Tarek, quien ha sido cómplice de las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela, busca desviar la atención de la crisis que él mismo ha ayudado a perpetuar. No tiene el derecho moral de señalar a otro gobierno mientras su propio país se desangra bajo la opresión. El régimen de Maduro, al que Tarek sigue fielmente, ha sido responsable de miles de muertes, torturas y desapariciones forzadas. Mientras este hombre arremete contra Bukele, olvida que su propio gobierno es un ejemplo claro de lo que significa la represión y la injusticia. Venezuela vive una crisis humanitaria sin precedentes y Tarek no es más que un títere del poder que ha destruido su propio país. El ataque a Bukele no es más que un intento de esconder la realidad de Venezuela, un régimen que utiliza el poder para callar a la oposición y destruir a su propio pueblo. No tiene moral para criticar a nadie. Lo que hace falta es que el mundo se dé cuenta de que lo que realmente está en juego aquí no es una lucha entre gobiernos, sino una lucha por la libertad de los pueblos oprimidos. Y Tarek William Saab, como representante de la dictadura, sigue siendo parte del problema, no de la solución. Si te gustó este contenido, comenta, comparte y no olvides seguirnos para más análisis políticos. El futuro de Venezuela está en juego.